Compañeros, buenas noches. Vamos a dar unos minutos más para que terminen de incorporarse y empezamos nuestra clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Vamos a empezar a dar, mientras de que se adjuntan los demás compañeros. Hoy vamos a hablar sobre delitos contra la seguridad del Estado. Y les voy a dejar de lectura la ley contra el contrabando y la defraudación aduanera, que hasta ahí vamos a tener, presumo yo, para el primer parcial. Entonces, el día de mañana, si no hoy mismo, yo les voy a subir al Classroom esa ley. Son 5 artículos, no es mucho. Y entonces, ustedes tienen que leerla en su totalidad. Los delitos son 5, pero ustedes tienen que leer todo el contenido de esa ley. Si puedo, también les voy a estar subiendo material de apoyo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, hasta ahí pretendo yo que lleguemos al primer parcial. Bueno, ahora sí ya tenemos 166. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ahorita les voy a compartir pantalla.
¿Ya se mira? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Bueno, vamos a hablar. Repito la información. Muy atentos a su Classroom, porque de hoy a mañana les subo la ley que tienen que leer, que todavía va a ser parte del contenido del examen, y en la medida en que pueda para el fin de semana les voy a conseguir unos recursos sobre esa misma ley. Entonces, vamos a hablar sobre la seguridad del Estado, delitos contra la seguridad del Estado. Se ha dicho que estos delitos, hablar de seguridad es un significante vacío. Y vamos a ver por qué. A ver, don Andy, Steven, Sí, Lick, dígame. entiende por seguridad. Por seguridad, pues el término en sí, pues yo entendería como que uno tiene la certeza de que no le va a pasar nada Ajá, y pues que se resguarda algo que uno quiere o algún bien que uno posea, ¿verdad? ok, está bien. Eso entiendo yo, Lick. Doña Tamara, ¿Qué manda, licenciado? ¿qué entiende por seguridad? Algo que, como por ejemplo, ¿verdad? Nosotros si estamos haciendo algo, tal vez es algo que tenemos fijo que vamos a hacer o la confianza que tenemos en nosotros. La verdad es que les decía yo que era un concepto de significante vacío, porque seguridad está vinculado estrechamente a que no haya inseguridad. Uno se siente seguro cuando se han eliminado todas las inseguridades. Es decir, hablamos de inseguridad alimentaria, hablamos de inseguridad económica, hablamos de inseguridad delincuencial. Y entonces, cuando nos referimos a seguridad, nos estamos refiriendo a que se elimine un peligro. Y entonces nosotros con eso nos estamos, digamos, sintiendo más seguros. Este término históricamente ha sido usado en mayor medida por los gobiernos represivos. Es decir, desde los imperios hasta los gobiernos dictatoriales, cuando ellos hablan de mayor seguridad, hablan de mayor seguridad, pero para ellos. Es decir, los regímenes como los árabes, como los separatistas, como los comunistas, cuando se refieren a que no haya inseguridad, se refieren a que nada salga de su control. Por lo tanto, ¿quién me dice en qué consiste el principio de libertad contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala?
no de libertad o legalidad penal, no de legalidad tributaria, sino el principio de legalidad general. Lo leyeron en su tarea que les dejamos hacer. ¿Qué dice este principio de legalidad que es general? Que los ciudadanos tenemos el derecho a hacer todo lo que la ley no prohíbe, mientras los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite o lo que la ley faculta. ¿Ya? Porque el sentido del Estado es que el Estado garantice la libertad de los ciudadanos. Al menos esto es el concepto de un Estado republicano y democrático vigente desde la Segunda Guerra Mundial para acá y cada vez desarrollándose más en base al derecho internacional público, por todas las convenciones y todos los órganos que buscan eso, el respeto de los derechos humanos. En cambio, el Estado busca cada vez más, a través de la ley penal, limitar el ejercicio de ese derecho, ya sea en tiempos normales, como por ejemplo les mencionaba yo, había una gran problemática por el robo de unidades móviles o teléfonos móviles, y en lugar de buscar otras salidas, en lugar de buscar cómo eso podría arreglarse, lo primero que hizo el Estado es crear el delito de unidades móviles. La pregunta es, a varios años después, ¿ese delito se ha bajado? ¿Ese delito continúa o ese delito está creciendo? ¿Qué piensan ustedes? Está aumentando, Lick. Yo, por la información que tengo del Ministerio Público de la Policía, puedo decirles que ese delito, aunque tal vez ya no se reporta tanto como otro, ese delito sigue siendo un delito que está creciendo y que además implica varios problemas, porque si a una dama le roban su bolsa o las carteritas que llevan o las mochilas, pues va a ser robo, pero cuando en la cartera va el celular, el delincuente muy bien puede decir, pues es que yo no sabía que cargaba ya eso ahí. Y entonces, como son delitos autónomos, el juez va a tener que o ponerle solo el robo o el hurto por la cartera, porque no tenía el conocimiento de que ahí estaba el celular, o más drásticamente ponerle ambos delitos, por una presunción de que cualquiera sabe que las damas cargan en sus bolsas los celulares, pero eso es una presunción en contra del imputado, lo cual está prohibido. Entonces el Estado generalmente busca ir alargando la posibilidad de intervenir penalmente con las personas, porque todo lo busca resolviendo la problemática no con las medidas que le corresponden. Ustedes saben que el derecho penal, según el principio de
digamos, de supletoriedad o de extrema ratio, es lo último que se tiene que hacer para resolver problemas. Ahorita acabamos de ver nosotros que cuando se dio lo del COVID, se decretó un estado de emergencia, un estado de alarma, y se emitió una serie de normas que tenían qué carácter de delito. Y entonces resultaba que en base a esa configuración que se dio, a esa emergencia que se dio por el COVID, a usted le prohibían desplazarse, tenía que horario para salir, tenía que usar obligatoriamente mascarillas, y de lo contrario usted estaba incumpliendo, o sea, estaba cayendo en un delito que se llama incumplimiento de medidas sanitarias. Entonces, ese incumplimiento de medidas sanitarias, ¿qué implicaba? Implicaba un proceso, implicaba prisión para la persona, implicaba una serie de medidas de riesgo para los operadores de justicia, para los mismos presos que estaban hacinados. Y por otra parte, pues implicaba la posibilidad para el Estado de hacer compras directas sin excepción. Inclusive llegaron a decretar con reserva el contrato con el que compraron las medicinas. Entonces, en aras de la seguridad del Estado, seguridad pública, se implementaron todas esas medidas de tipo penal. Entonces, siempre hay que analizar con mucha desconfianza las medidas que el Estado pueda tomar en aras de su seguridad, porque a veces van restando más libertad al ciudadano y no garantizándosela. Porque si las vacunas no fueron bien programadas, no fueron bien distribuidas, no hubo información o acceso a la información para que pudieran realmente la gente estar en confianza con lo que estaba pasando, esa famosa seguridad solo sirvió para corrupción. Entonces hay que estar muy atentos a cuando el Estado empieza a promover delitos contra la seguridad. Estos delitos contra la seguridad que vamos a ver ahorita, y que yo los veo solo porque están en el programa, porque realmente que no son de la traición. La unidad 1 es de la traición. Y entonces hay que hacer aquí una serie de observaciones. Generalmente estos problemas o esta clase de delitos solo se configuran cuando Guatemala está en un estado de guerra. Ustedes saben que hay una ley que marca las distintas emergencias que el Estado puede decretar, y dentro de esa está el estado de guerra, también emergencia por conflicto armado, y estos artículos, pues, en guerra Guatemala, por la gracia de Dios, participó en la primera y en la segunda, pero nunca en forma directa.
Conflicto armado interno sí hubo, que es una forma de beligerancia, y ahí sí se decretaban estados de emergencia en las zonas, digamos, que estaban siendo atacadas o en las zonas donde se encontraba la guerrilla. Pero generalmente, ya terminado ese conflicto, ya no tuvimos esa problemática. Y de hecho, con las leyes de amnistía que dio el Estado, en los gobiernos que estuvieron al frente de estas controversias, generalmente no se juzgaba porque era una amnistía general, tanto para los enemigos como para los del ejército. Entonces, por favor, ¿quién voluntariamente quiere colaborar con la lectura de las diapositivas? Buenas noches, licenciado, con gusto. Vaya pues, Wendy, entonces léame, por favor. Traición propia. Artículo 359. El guatemalteco que tomare las armas contra el Estado, o se uniere al enemigo, o se pusiere a su servicio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Si ustedes miran el castigo, la prisión que se decreta, es una prisión bastante alta. Acuérdense ustedes que cuando se crean los estados, los primeros delitos que se ponían en los códigos penales eran precisamente los que atentaban contra el Estado. Guatemala cambió esto en este código que tenemos de 1973, pero en el anterior todavía se consistían los delitos contra el Estado, el bien jurídico más atacado. Ahora, pues con el humanismo que va surgiendo en los años 70, Guatemala empieza por los delitos que atentan contra la vida, porque el hombre pasa a ser el sujeto y fin del Estado. Pero aquí, digamos, nos dice un elemento distintivo que es bien importante aquí, es que el sujeto activo tiene nacionalidad. Por eso es que en el cuadro de elementos típicos ustedes tienen que ir detallando para no confundirse. Aquí el delito de traición propia solo lo pueden cometer los guatemaltecos. Y lógicamente hay que deslindar el guatemalteco civil del guatemalteco que forma parte del ejército, porque estos delitos lógicamente en el Código Militar están más severamente castigados y tratados contra los militares. Aquí estamos hablando de la traición propia que comete un guatemalteco no militar, porque a los militares ellos tienen su ley especial. Segundo elemento distintivo. ¿En qué consiste el delito? Tomar las armas contra el Estado, primer verbo. Se unirse al enemigo, segundo verbo. Que se pusiera a su servicio. Tal vez no va a estar atacando usando armas, sino que va a estar con maniobras de telecomunicaciones o un médico que se ponga al servicio del ejército enemigo. Pues estamos hablando ahí de este tipo de traición.
Wendy. Licenciado, atentados contra la integridad e independencia del Estado. Artículo 360. El guatemalteco que ejecute actos que directamente tiendan a menoscabar la integridad del territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Fíjense que este delito igualmente tiene como sujeto activo solo a los guatemaltecos, ¿ya? Y a los guatemaltecos civiles, por lo que platicábamos antes. Si alguien intenta menoscabar la integridad del Estado, someterla al dominio del extranjero, actualmente o recientemente el presidente Bukele anunció que iba a tener en una frontera con Guatemala un cierto espacio que lo iban a manejar los salvadoreños. Inclusive Yamatei hizo el anuncio de entregar él parte del territorio. ¿Será que puede? No, no puede. No, licenciado. Inclusive en la misma prensa, señor, te lo señalaron que él es un funcionario público y no podía estar cediendo o donando la movilidad del territorio, la integridad del territorio, porque eso ya sería un acto de traición. Entonces, esos son, digamos, detalles muy importantes. Leamos este tercero. Traición impropia. Artículo 361. El extranjero residente en el territorio de la República que cometiere alguno de los delitos comprendidos en los dos artículos precedentes será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Primera pregunta. ¿Qué tipo de norma penal es esta? No es completa. ¿Por qué no es completa? Porque para entender el tipo penal objetivo, tenemos que ver, nos remite a los dos artículos anteriores. Porque dice que cometiere alguno de los delitos comprendidos en los dos artículos precedentes. Entonces, esta es una norma, una ley penal en blanco, porque nos remite a otra del mismo código para entender en qué consiste este delito. Pero también el sujeto activo es un sujeto activo bien específico. El extranjero residente en el territorio. Sí, participan, porque si hay una respuesta errada, tanto por el chat como oralmente, salimos de la duda. Y esa es la idea de la clase. Para ser un extranjero, pero no hablamos de cualquier extranjero, no hablamos del turista, no hablamos del visitante que dentro de un periodo de tiempo se va a regresar, hablamos del extranjero residente, o sea, el que ya vive en el país, que ya tiene una autorización para vivir y para trabajar en Guatemala. Ese es el sujeto activo de este delito.
Si ya es naturalizado, ya es guatemalteco. Aquí estamos hablando de extranjeros residentes, que son los que tienen permiso de trabajar y permiso de vivir en Guatemala, aunque de hecho no pierdan su nacionalidad. Eso se da mucho en el caso de que las empresas requieren a profesionales cuyas especializaciones no están desarrolladas en el país. Digamos, para los maquileros hay muchos ingenieros y todo que vienen ya con permiso de trabajo y viven aquí en Guatemala, pero son extranjeros residentes. El naturalizado generalmente renuncia a su nacionalidad y adquiere la guatemalteca. Por eso son casos distintos. Concierto con fines de guerra. Artículo 362. El guatemalteco que induzca o se concierte con el gobierno de un estado extranjero o con sus agentes, proponiéndose provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República, será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Si la guerra fuere declarada o se llevaren a cabo los actos de hostilidad, la sanción será de 5 a 15 años. Ok. Don Carlos Giovanni. Sí, licenciado. Solicito su colaboración. Aquí ¿Qué parte histórica de Guatemala se estuvieron entrenando en Honduras militares mercenarios para después ingresar desde Honduras a invadir el territorio de la República y desarrollar y querer quitar a un presidente de Guatemala? En el año de 1954, el gobierno de Estados Unidos financió ahorita se me escapó el nombre, pero para derrocar a Castillo Armas, para derrocar a Arbenz. Exacto. En aquel tiempo todavía no estaba este código, pero ese es el delito que ejemplifica cómo un guatemalteco se concertó con otro estado, Estados Unidos, para provocar una guerra o realizar actos de hostilidad, que sería el supuesto que él tuvo, y con eso pues derrotar a un gobierno legítimamente electo. ¿Ya? Para que hablemos también un poco de historia, que nunca nos cae mal. Muchas gracias, don Carlos. Para servir, licenciado. La pena aquí se agravaría porque los actos sí se llevaron a cabo. Y para más tristeza, los cadetes los pusieron en su sitio, y solo porque ya también habían infiltrados en el ejército de Guatemala, no dejaron controlar ese acto de hostilidad. Ok, Wendy. Debilitamiento de defensas. Artículo 363. Quien, encontrándose el país en estado de guerra, dañare instalaciones, vías de comunicación, obras u objetos necesarios o útiles para la defensa nacional, o que en cualquiera otra forma trate de perjudicar el esfuerzo bélico de la nación, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Igual sanción se aplicará a quien ocultare, distrajere, destruyere o hiciere salir del país bienes declarados necesarios para la defensa nacional. Bueno, los verbos creo que están bastante entendibles. El sujeto activo sigue siendo la pista
para la diferencia de este tipo de delitos. Cuando habla de quién, es cualquier persona encontrándose en el país. Aquí inclusive pudiera ser que una persona llegara al país solo con el objetivo de cometer este tipo de actos. Entonces ahí entraría el turista, entraría el guatemalteco, entraría el extranjero residente, ¿verdad? Entonces, si se trata de estos actos, ahí sí puede ser cualquiera de las tres categorías, porque nada más requiere que se encuentre en el país. Mire, si ya se encuentran registrados en el RENAC, también lo podrían cometer. Don José Alemán Morales. Licenciado, buenas noches. Con respecto a ese delito, y basado en la pregunta histórica que usted hizo, ¿eso aplicaría a cuando el coronel Arana quiso ir a sustraer las armas que estaban en Amatitlán y que Jacobo Arbenz trató de evitarlo? ¿Aplicaría? Bueno, mire, sí aplicaría porque sería uno de estos supuestos, pero por el principio de legalidad no, porque en esa época no estaba vigente este código. ¿Ya? O sea, ese es el supuesto, esa, digamos, es la idea del delito, pero no se podría aplicar porque este delito sería retroactivo para el presidente Arana. ¿Ya? Estaba vigente otro código penal entonces. Sí. Ok, gracias, licenciado. Bueno. Derrotismo político. Artículo 364. Tiempo. Quien en tiempo de... Sí, hay una pregunta de Esther Noemí. Ay, perdón, Lick, gracias, muy amable. Solo Lick, con el artículo que leyó anteriormente, la compañera dijo que el sujeto activo era cualquier persona, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Lick, muy amable. Porque dice quién, no dice el guatemalteco, no dice el residente extranjero, habla en general. ¿Quién? Que podría ser guatemalteco o extranjero en cualquiera de las categorías que se presenten. Ah, ok. Listo, Lick, es que lo que pasa es que se me cortó un poquito la señal y entonces por eso quería corroborar si ya estaba bien. Gracias, Lick. Bueno. Perdón, Wendy, ahora sí. Investigación a la violación de deberes. Artículo 365. Quien en tiempo de guerra públicamente incitare a la desobediencia de una orden de las autoridades militares o a la violación de los deberes del servicio o a la deserción será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Este artículo tiene una particularidad. Leamos, por favor, Wendy, el artículo 17. Del Código. Artículo 17. Conspiración y proposición. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otras u otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. Ok. Si ustedes miran en este delito de instigación a la violación de deberes, lo que se busca es estar instigando a que la gente desobedezca a la autoridad, que viole los deberes del servicio o que los soldados huyan
de sus puestos. Deserten se llama eso. Entonces, este es el civil que comete esta clase de actos. Y tiene razón el compañero, me hacía falta el derrotismo político, que léalo, doña Wendy. Derrotismo político. Artículo 364. Quien en tiempo de guerra difundiere o comunicare noticias falsas, exageradas o tendenciosas que puedan suscitar alarma con menoscabo de la resistencia del Estado ante el enemigo, o desarrolle cualquier actividad que perjudique los intereses nacionales, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Este también es un delito que consiste en publicar. Es decir, es una forma de exteriorizar, digamos, pasión falsa. Y es muy común en las guerras dar mensajes tendenciosos para que la gente se alarme, se asuste, abandone las ciudades, renuncie a las defensas. Y eso se da y se ha dado en las guerras que hemos tenido. No Guatemala, porque Guatemala, gracias a Dios, no ha sufrido de eso, pero vemos, por ejemplo, en tiempos de la Francia, ustedes saben que Francia nunca, en la Segunda Guerra, Francia fue un gobierno que hubo un como golpe de Estado y había un gobierno que se asoció con Alemania, que reconocía a Alemania, y había una resistencia que buscaba frenar a Alemania y que se fuera de Francia. Entonces, ahí hubo una campaña de ambos lados. La resistencia destacaba sus logros, destacaba sus acciones, y en cambio los alemanes lo que hacían es ver, digamos, que los estaban copando, que los estaban eliminando. Y por eso cuando dice quién, que es cualquier persona, porque no tiene una característica en especial, se habla de cualquiera. Y es la primera fase de exteriorización, que es la publicación. En el siguiente delito que leímos es instigar a las personas a desobedecer al Estado, que renuncien. En la Segunda Guerra Mundial, la campaña el día D fue muy cargado de todo ese tipo de estrategia, al punto que muchos soldados alemanes de baja categoría se rendían al nomás llegar los aliados, para evitar, digamos, mayores maltratos y mayores castigos. Entonces, estos dos delitos es incitar. ¿Sí? Don Jorge Alemán, ¿tiene pregunta o no bajó su manita? Ay, disculpe, licenciado, fue accidente, disculpe. Bueno, no hay pena. Ahora la volvió a dejar. Ay, perdón. Bueno, entonces, si ustedes miran, estos son delitos que, como les digo, se dan en tiempos de guerra. Guatemala nunca declaró un estado de guerra para Alemania en el 44, 45 y declaró también en el 17. Pero de hecho nunca nos tomaron en cuenta, nunca participamos militarmente. Solo era por quedar bien con los Estados Unidos. Revelación de secretos del Estado. Artículo 366. Quien, en cualquier forma, revelare secretos referentes a la seguridad del Estado
ya comunicando o publicando documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. Aquí pues lo mismo, se trata de un civil que incurre en las conductas que se le señala, que es revelar secretos militares. Ustedes saben que Guatemala constitucionalmente toda la información es pública, salvo en 2 materias, la militar y la de relaciones exteriores. Esas son las 2 excepciones que debieran de ser realmente las que operen y bajo ciertas condiciones, porque ya vieron que el diario militar, ellos decían que era secreto, el plan Victorio también decían que era secreto, pero los juzgados y la regulación internacional ayudó a que fuera información pública por el tiempo que había pasado. Entonces, aquí vemos que la revelación de secretos pues es un delito, como les digo, cometido por civiles, en la que se informa sobre planos, datos, y la prisión relativamente es corta porque primero nadie tiene mucho acceso a eso, y segundo porque si lo hacían los civiles, la prisión era de 2 a 5 años y había una pena de multa. Que ahí, por eso decimos que ahí hay una pena mixta, porque es prisión más multa. Léame, por favor, Wendy, el Levantamiento de planos de fortificaciones. Sí, Artículo lo tres. No. No, leámoslo, pues. Artículo 367. Quien sin estar legalmente autorizado, voy a leer mi código. Quien sin estar legalmente autorizado levantare planos de fortalezas, cuarteles, buques o embarcaciones, arsenales, hangares, vías u otras obras militares, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. Aquí nos referimos igualmente a levantar planos, cuarteles, buques, embarcaciones, hangares, todo lo que es información militar, y por lo mismo muy difícil de ser encontrado, porque como les digo, estos delitos son más gravemente sancionados en el Código Militar. Esto es lo que se puede aplicar a civiles, porque ellos, digamos, los militares tienen sus cortes marciales donde serán juzgados por tribunales especialmente integrados. Hay jueces militares y cortes marciales que se integran por 5 magistrados, 3 civiles y 2 militares. Yo he tenido la oportunidad de estar en varias cortes de esas y realmente muy interesante la función de las mismas. Agravación. Artículo 368. Si los hechos comprendidos en los 2 artículos anteriores se cometieran durante un conflicto armado, las penas se duplicarán. Este artículo se agregó ya cuando empezó el conflicto armado interno, porque todo lo anterior era guerra, pero aquí estamos hablando de conflicto armado, o sea, cambia el supuesto. En todo lo demás es estado de guerra. Aquí, en cambio, es conflicto armado, que es una diferencia muy fuerte, porque el estado de guerra, como les digo,
se debe declarar por un decreto, del Congreso de la República, lo declara el presidente en Consejo de Ministros y lo respalda el Congreso de la República. En cambio, en el conflicto armado se van decretando zonas de estados de emergencia, estados de calamidad, toques de queda, y lo va respaldando también el Congreso, pero son situaciones jurídicas diferentes. Una cosa es la guerra y otra cosa es el conflicto armado, que el nuestro inclusive llegó a ser calificado por la ONU como beligerante. Es decir, ya había control de parte del territorio por parte de los guerrilleros, y por eso inclusive se fueron a los acuerdos internacionales para cesar el fuego y después los acuerdos de paz para solucionar la crisis nacional, aunque de hecho pues se quedaron a medio esos acuerdos y solo se hicieron algunos cambios. Entonces, compañeros, hasta aquí lo vamos a dejar para hoy. Nos falta otro poco para terminar de ver esto, pero me interesa mucho, como les dije al principio, yo les voy a pasar las diapositivas también para que no tengan pena. Me interesa por eso más cuando yo doy la explicación, que vean las diferencias que se señalan y que ustedes deberían de ir detectando al momento de hacer su análisis del tipo doloso de comisión de todos los delitos que hemos visto, porque se dan cuenta, no hay ningún delito culposo aquí, sino que todos son dolosos de comisión. Les decía, la ley que les voy a subir y que tienen que leer es la ley contra el contrabando y la defraudación aduanera. Yo se las voy a subir para que la tengan, y esa ley en sí tiene 5 artículos, que son 5 delitos, pero me interesa que la lean toda, que no es muy grande, porque ahí, como es una ley especial, ellos determinan normas que se aplican específicamente a esos delitos, como las penas para los autores, y entonces sí me interesa que la lean con suficiente tiempo, porque es la primera ley especial que vamos a ver y que va a ser objeto del examen primer parcial. Creo que no han sacado calendario y entonces yo espero poderla ver en clase, porque va a ser hasta ahí el contenido, creo yo, del primer parcial. Ya me estaban preguntando hoy las secciones, entonces yo creo que ya va a salir el calendario. De hecho, ya lo compartieron, licenciado. ¿Sí? Ahí me lo envían, por favor. Los representantes, ahí me envían el calendario para terminar de hacer mis ajustes de programación. Nelson y... ¿cómo se llama el otro nombre? Brenda, por favor. Envíenme el calendario para yo terminar de establecer a qué le damos prioridad. Ok, entonces ya saben, atentos a su WhatsApp, yo les comunico con sus coordinadores cuando ya está el material, pero ustedes también pueden verlo accesando a la página de clase. Y voy a ver qué les puedo mandar para facilitar el contenido de esos artículos previa a la explicación que yo les voy a dar. Así que feliz noche y a estudiar, porque
el tiempo se agota. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Gracias, Lick. Feliz noche. Licenciado. Buenas noches, licenciado.